Recordar un poco de historia sobre el culturismo nos permite conocer cómo el hombre ha siempre rendido culto a su cuerpo, por diferentes razones, desde el hecho de acentuar sus cualidades físicas para sobrevivir en un mundo con peligros como en la prehistoria, pasando luego a la lucha por otro tipo de valores, donde la fuerza ha sido además de estimada necesaria en muchos casos. De esta forma, el utilizar pesos como un método para desarrollar la fuerza muscular tiene un origen muy antiguo en diversas civilizaciones. El levantamiento de peso era y aún sigue siendo una demostración de fuerza, ya conocido en la antigua China, en el antiguo Egipto y en las tribus bárbaras de Britania y Birmania, teniendo sin embargo como antecedente más conocido el entrenamiento del cuerpo que realizaban en la Grecia clásica, donde los atletas griegos utilizaban pesas para ejercitarse y lograr un desarrollo de fuerza. Con el pasar del tiempo y la llegada del siglo XIX, que trae a la humanidad la revolución industrial y la mecanización, comienza también un nuevo orden social que hace crecer el interés por la cultura física. Según los antecedentes históricos, puede atribuírsele al francés Hipólito Triac ser el pionero en los primeros estudios que tenían como finalidad lograr el desarrollo muscular empleado en pesas, ya que él sostenía que no era conveniente usar grandes resistencias a pesar que destacaba la necesidad de ellas. Estas enseñanzas fueron luego ampliadas por Louis Baumeister, conocido también como Profesor Louis, que logró crear un sistema con los diferentes ejercicios y estableció los principios del entrenamiento culturista, trasladándose luego a New York, abriendo un gimnasio, lugar que utilizaría para difundir sus teorías por toda Norteamérica. Otros siguieron este camino, pero quien en verdad sentó las bases del culturismo moderno como una idea teórica y práctica es el prusiano Frédéric Muller, un atleta de gran fuerza física y notable desarrollo muscular, quien abrió un gimnasio en Londres en 1896, siendo profesor de cultura física del rey English George. Sandow prefería el entrenamiento con pesos elevados, ya que según él, el desarrollo muscular se encontraba relacionado con la fuerza empleada y para lograr un buen volumen muscular debía realizarse un esfuerzo proporcional, interesándose también por sistematizar el número de series y repeticiones que debían aplicarse en cada entrenamiento. Todo esto hace que se convierta en el fundador del actual culturismo, seguido en el siglo XX por el norteamericano Buck Hoffman, con su método CUR de entrenamiento con pesas, uniendo sistemas clásicos de musculación con otros procedentes de la halterofilia. Ya las últimas décadas de la historia del culturismo se encuentran marcadas por Joe Weider, editor de varias publicaciones y métodos de entrenamiento, haciendo populares distintos sistemas y técnicas de entrenamiento y de nutrición. Durante los años 80 se hizo popular el entrenamiento de la fuerza con objetivos no competitivos, sino de acondicionamiento general y también estéticos. En la actualidad, todo este mundo del culturismo ha evolucionado y un entrenador personal es la clave para lograr el ansiado cuerpo perfecto, surgiendo figuras que han contribuido a mejorar la calidad del entrenamiento del culturista, tales como Sergio Oliva, Angelo Siciliano, Arnold, entre otros.